Shalom, Brajá, Moadim de Simcha, Hagim Uzmanim de Sazón. Bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 49, que corresponde al segundo día de Sukkot, que fue Yom Tov fuera de Israel, no fue Yom Tov en Israel, pero aquí tuvimos que guardar todavía un segundo día de Yom Tov y no pudimos grabar, así que esta será la página 49. Nos dice la Gemara, Amar Abaye, dijo Abaye, Rabbi Shimon ben Rabbanan, de Rabban Shimon ben Gamliel, perdón. Rabbi Shimon y Rabbi Shimon ben Gamliel, ve Rabbi Elazar, Kuleos vireleu, mar'a makom hulo. Es decir, estos tres sabios que hemos visto antes una discusión acerca del aspecto del enviado, dice, todos opinan que el mar'a makom hulo, es decir, que el shaliach, que tiene la orden, el enviado que tiene la orden de su misión de una forma fácil, y el shaliach lo hizo de otra forma diferente, que es más difícil. Habíamos visto esto con respecto a que le mandaron a hacer Kiddushin con una moneda de plata y lo hizo con una moneda de oro, etcétera. No se considera como que cambió su Shelihut. ¿Por qué? Porque no hacemos depender de el que envía, que no le pidió que haga esa Shelihut de esa manera, de la manera más fácil. Lo que él quería es que se ha hecho. Ahora, Rabbi Shimon, Hade Maran, Rabbi Shimon es aquel que dice, perdón, es ¿por qué? Por aquello que hemos explicado antes. Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, Ditnan, lo aprende de la Mishnah que hemos visto en Masejet Gitin también. ¿Os acordáis? Habíamos hablado sobre las formas en las que se escribía el get. Entonces nos dice, Rabban Shimon ben Gamliel lo aprende de aquí, dice get pashut. Dijimos que sabemos que un get se escribe las 9 líneas, las 12 líneas del get, los testigos firman junto al get, ¿sí? Ahora dice, edad, mitojo, los testigos firman dentro del get, pero un get mekushar, un get que está atado o cosido, ¿cómo era? ¿Les acordáis? Habíamos dicho en Masejet Gitin que el get mekushar es ese get en el cual instauraron los sabios para tranquilizar al marido mientras se va escribiendo el get, que se le pase el enfado y se echa atrás y no quiera divorciar a su esposa. Particularmente para un Cohen, porque un Cohen que divorcia a su esposa, entonces es un problema mayor. Entonces, ¿qué se hacía? Se escribía una línea, se dejaba una línea en blanco, se doblaba, se cosía, se volvía a escribir una línea, se volvía a dejar en blanco, se volvía a doblar y se volvía a coser. Y en cada doblez que se hacía, los testigos tenían que firmar. Y eso llevaba mucho más tiempo y entonces había más posibilidad de que el marido se calme y se le pase el calentón, como diríamos. Entonces dice, mekushar, un get que está mekushar, edad mejorab, los testigos firman detrás de cada doblez. Ahora, pashut shekatbu edad mejorab. Ahora, ¿qué pasa si un get normal, los testigos firmaron por detrás? O mekushar o un get que está doblado y cosido, que los testigos firmaron dentro de él. Shenehem Pesulim, los dos son inválidos. Rav Hanina, Ben Gamliel, Rav Hanina, Ben Gamliel dice, mekushar shekatbu edav mitojo o kasher. Si es un get doblado que los testigos firmaron dentro de él, es válido. Viajó la azotó pashut, ¿por qué? Porque puede estirarlo y ahora ya tiene un get normal. Vamos a llamar Gamliel Omer, Hakol, que Minaga Medina. Todo depende de la costumbre del lugar. Ahora, de Javinan B. Ahora, ahora preguntamos sobre la veredad. De Tanakama, de Etle Minaga Medina. Es decir, el primer sabio que habló aquí, que dijo el Get Pashut es así, el Get Mekushar es así, él no tiene en cuenta la costumbre del lugar. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Beatra Dinhige Bepashut Beabatle Mekushar. Estamos hablando de un lugar donde se acostumbra a hacer un get pashut, es decir, que los gitín se solían hacer todo normal, y este hizo uno mekushar. Y Nami, o también,
Beatra, dinhige mekushar, beabat le pashut. Se acostumbraba a hacer un get atado y ese se lo hizo pashut, normal. A Kule Alma lo pligue. Ahí todo el mundo está de acuerdo en estos dos casos. De Badai, Kavda. Es decir, que ahí seguro que como se va en contra de la costumbre, ahí no va a querer aceptar ese get. Y pligue, ¿dónde discuten? Beatra, dinhige, ben pashut, ben mekushar. De amarle, entonces estamos hablando de dónde, de un lugar donde se hace o de una manera o de la otra, no hay, no es un problema, pero le dice el marido al que envía a hacer el get, al shaliach, le dice hazme un get mekushar, y él va y le hace uno pashut. Entonces dice, Mar, Sabar, el Tanakama, ¿qué opina? Kavde. Es decir, que ahí el que envía va a decir, no, no hiciste lo que te pedí, y el que sería el pasul. Mar, y Rabbi Shimon Gamliel Sabar, Mar Amakom, Hulo, es decir, lo que importa es que aquello para lo que fue enviado se haya hecho y a fin de cuentas lo hizo de una manera o de otra, no afectó. Muy bien. Rabbi Elazar, entonces también Rabbi Elazar opina lo que acabamos de decir, Shemar Am Akom Hulo, es decir, que a fin de cuentas lo que quiere el que envía al emisario es que se haga aquella misión para lo que le envió, aunque lo haya hecho no de la forma que él lo pidió. Ditnan, como se aprendió en una Mishnah, Aisha Shamra, la mujer que le dijo a su enviada, su enviado, Itkabel ligiti makom ploni, recíbeme el get de tal lugar, de Kibel la, y lo recibió Gitam makom ajer, de otro lugar. Pasul, el get no vale. Rabbi Elazar Machshir, Rabbi Elazar permite, porque a él, ¿qué es lo que dice Rabbi Elazar? Que lo importante es que aquello para lo que fue enviado sea hecho. Alma Casabar, Mar Amakom Hilo, es decir, lo que cuenta es que se haya hecho aquello para lo que fue enviado. Muy bien, dice Amarula, dice la Gemara, volviendo sobre las palabras de la Mishnah, que según Rabbi Shimon, que si engañó o equivocó el marido a la esposa de una manera en la que mejoró aquello que le dijo, nosotros hacemos depender y decir que ella makbidalka, es decir, que ella se va a fijar en ello y, perdón, que no se va a fijar en ello y de todas formas va a quedar consagrada. Dice Amarula, dijo Ula, Mahloket, Beshebach Mamón. La discusión entre Rabbi Shimon y el Tanakama de la Mishnah, ¿en qué es? Con respecto a que le hizo una mejora en cuanto al dinero. Por ejemplo, que le dijo, te voy a consagrar con un dinar y de repente de plata y de repente se encontró que le dio un dinar de oro. O al Beshebach y Hasim, pero si es que le dijo yo soy pobre y en realidad es rico, por ejemplo, ¿sí? O que soy eh, que le dice no, yo soy mamzer y en realidad no lo es. Bien, tipo de cosas así que tienen que ver con quién es la persona. Entonces, Dibrea Kol, todo el mundo está de acuerdo en Amekudeshet, no queda consagrada. Maitama, ¿cuál es el motivo? Nesana de Rab, Mejarae lo Beina. Es decir, eh, es decir, claro, porque ella viene y dice, yo me voy a casar con alguien que es de tal nivel, y de repente resulta que es un nivel mucho más elevado. Dice, ¿sabes qué? Un zapato que no es de mi medida, no me sirve. Entonces, por eso dice que no es Mekudeshet. Tanya Namiaji, así también se enseñó en una verita, de Rabbi Shimon, Shimita, Leshebach, Yohasim, en Mekudeshet. Lo dice claramente otra verita, que Rabbi Shimon dice que si equivocó a la mujer en cuanto a su abolengo, pero para mejor, o sea, le dijo algo peor y resulta que es mejor, la mujer no queda consagrada. Amar Rabashi dijo Rabashi, Matnitin, Nami Daika, nuestra Mishnah también es meticulosa en las palabras. De Katane, pues enseñó en el final de la Mishnah que le dijo, he aquí que tú quedas consagrada para mí, a condición de que yo sea Cohen, y de repente resulta que es Levi, o Levi Menimza Cohen, o que le dijo, a condición de que yo sea Levi, y de repente resulta que es Cohen, o que le dijo Natín, Natín es alguien que de los Netinim, aquellos que se convirtieron con los Gibonim,
Benimtza mamzer, y de repente resulta que no era natin, sino que era mamzer. O mamzer benimtza natin. Al revés, los dos son pesulim. Velo pligue Rabbi Shimon, y ahí no discute Rabbi Shimon, que incluso shepasul nitan kal yoter mi mamzer, es decir, que lo que invalida al natin es más liviano que el mamzer. ¿Por qué? Porque el mamzer también afecta a las otras generaciones. Tiene prohibido casarse dentro del pueblo de Israel. El natín no es lo mismo. A pesar de ello, nos dice que si hay ese cambio para mejor, entonces ella queda consagrada. Matkifle, Barrabashi, le preguntó Barrabashi, Ela de Katane, entonces, aquello que enseñamos en la Mishnah, al menat sheyesh li bat o shifcha megudelet. Si yo te consagro, quedas consagrada para mí a condición de que yo tenga una sirvienta grande, es decir, importante, ¿sí? Dice, véenlo y resulta que no tiene. O al menat sheenlo, veyeslo, o a la condición de que no tengo y resulta que sí tiene. De Shebach Mamonu, que es un incremento económico, porque ahora va a tener una sirvienta para ella. Entonces, imagíname, de los Palik, pues también vamos a decir aquí que no discuten, que según esta opinión, que no va a ser consagrada. Ela, Palik Beresha, sino que discuten sobre el principio de esta enseñanza. Luego Adin le Sefa, entonces también es la misma ley para el final de esa enseñanza. Dice, Hanami, sí, no podemos traer una prueba de aquí, porque Palik Beresha, luego Adin le Sefa, es decir, que está de acuerdo con las palabras del Tanakama, que si discuten al principio de la Mishnah, también discuten al final. Dice, Aji Ashta, responde la Gemara, dice, no podemos comparar esto. Hatam, ahí, en cuanto a la Shifja, la sirvienta, Idi Beidi de Sheba Mamón, ya sea que Ben Haresha le gabe ani benimsa ashir, ya sea el principio de la Mishnah, que dice, a condición de que yo sea pobre, resulta que es rico, o ben Asefa, o ya sea el final de la Mishnah, que dice, la condición que no tiene sirviente, resulta que tiene, de Shebach Mamón, en ambos casos es un incremento económico. Palik Beresha, veo Adin Besefa. Entonces, ahí discuten al principio, en el primer caso, y también sería que discuten en el segundo. Ahora, ja, pero en cuanto al Leví, y resulta que es Cohen, o al Mamzer, y resulta que es Natín, de Shebach Yohasin Hu, que es un incremento en cuanto a su abolengo, im ita de Palik Nitne, ¿sí? Es decir, si también en este caso van a discutir Rabbi Shimon y los Jajamim, y va a pensar, Shetaut le Shebach en Ataut, que equivocar a la mujer con algo que va a mejorar su condición no es equivocarla, entonces tendría que haber dicho también esta explicación, ¿sí? Que podríamos haber dicho que en el caso este está de acuerdo el Tanakama, que también Taut le Shebach en Ataut, es decir, equivocar a una persona a pesar de que lo vas a hacer mejorar, también se llama equivocarla. Ahora iba de tema, si quieres decir, a Hanami, aquí también en este tipo de engaño. Dice Shebach Yohasim, vamos a decir también que es un engaño. De abolengo, Misabart, Mai Megudelet. ¿Acaso qué quiere decir que es una sirvienta grande? Gedolá Mamash, es decir, que es realmente grande de edad. ¿Sí? Los Cabanato. Esa no es la intención de lo que dice. Mai Megudelet, ¿qué quiere decir que es grande? Gadelet, es decir, importante. Entonces, ¿qué pasa? Dambra, ¿ella qué va a decir? Ronijali, de Shakla Mile Minai, de Asla, Nadia Kame, Shevibotai. Es decir, la mujer, ella dice, a condición de que no tenga una sirvienta importante. Y se casa. Y de repente sí tenía una sirvienta importante. La mujer dice, a mí no me conviene esto. ¿Por qué? Porque esta mujer es tan importante, a pesar de que es mi sirvienta, que ella va a ver las cosas que yo hago, las cosas que yo digo, y después va a ir a decírselo a las vecinas. Y como es una mujer importante, la van a tener en cuenta. Y por eso a ella no le conviene. Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios una verdadita. Almenachani Cariana. Es decir,
yo quedo consagrada para ti, a condición de que yo sepa leer Pesukim. Que van a llegar a Shalosh Pesukim en Beta Knesset, en el momento en el que leyó 3 versículos en el Beta Knesset, les dome Kudeshet, esa mujer queda consagrada. La viuda dice, H y Kra Veyetargem. Dice, no, no basta con que lea, tiene que leer y explicar. Yetargem Midate. ¿Acaso? Jimutar. Yetargem a Torah Midato. ¿Acaso uno puede explicar la Torah según su propia intención, según su propia eh, entendimiento? Beataña, ¿acaso no fue enseñado? Rabbi Udá, Omar dijo Rabbi Udá, a Metargem Pasuk Etzurato. Aquel que traduce un versículo literalmente, Areze Badai. Es decir, está cambiando la verdad, está falseando la verdad. La Mosifalaf, y el que le añade al versículo, Areze Mejaref u Megadef. Es decir, está transgrediendo, está despreciando a Kadosh Baruj Hu y está cambiando sus palabras. Responde a la Gemara y dice, Ela, Mei Targum, que quiere decir entonces que lo traduzca. Targum Didan, es decir, el Targum de, aunque el Targum arameo oficial, por así decirlo, de la Torah. Vean Emile, dice la Gemara, y esto que estamos diciendo, dice de Amarla, que le dijo Cariana, es decir, que ella le dijo a condición de que yo sea, que sepa leer en la Torah. Abal, pero Amarla si le dijo Cara Ana, es decir, Cariana es que sabe leer, pero que dice Cara Ana, ¿sí? Es decir, que yo sé, conozco el Tanaj, no queda consagrada. Adekare Oraita, Naví o que tuve Bidiuka. Es decir, hasta que no lea Torah, Nevim y Ketuvim de manera exacta y bien. Muy bien. Ahora le dice, amarla, Hareat Mekudeshetli, le dice el hombre a la mujer, tú quedas consagrada para mí, Almenat, Sheeni Shone, es decir, que yo no sé estudiar. Hizkiya Amar, Hizkiya dice, tiene que saber alajot, Almenat Shani Shone, es decir, que yo sé estudiar, perdón, al revés. Hizkiya dice, tiene que saber alajot, es decir, alajale de Moshe Sinai. Ahí quedaría que Mekudeshet. Rabbi Yohanan dice, Torah, tiene que saber Torah, ¿sí? Metive, vamos a preguntar, ¿Ezoy Mishnah? ¿Qué significa la Mishnah? Rabbi Meir Omer, alajot. Rabbi Yehuda Omer, midrash. Rabbi Meir dice que son alajot. Rabbi Yehuda dice que es midrash. Y explica la Gemara. Mai Torah, ¿qué es Torah? ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? Midrash Torah, es decir, los midrashim de la Torah, como dijo Rabbi Yehuda. Ahora dice la Gemara. Vean Emile, y esto que estamos diciendo, que basta con la salahot, según la opinión de Hizkiya, o con el midrash, según la opinión de Rabbi Yohanan. ¿En qué caso es? De amarla tanina, que le dijo, estudia. Amarla tana ana, pero si le dijo tana ana, es decir, que yo soy un taná, ¿sí? Ad tetane, hasta que estudie. Alajá y sifra y sifri betosefta. Ahí solamente es que podrá ser esa mujer consagrada. Le dijo, tú quedas consagrada para mí, Almenat, Sheani Talmid, a condición de que yo sea un erudito. En Ombrim, no vamos a decir qué significa un Talmid, es decir, cuál es la grandeza de estudioso que tiene que tener. Que Shimon ben Azai o que Shimon ben Zomá tiene que ser tan grande como Shimon ben Azai y como Shimon ben Zomá, ¿sí? Que no había más grandes estudiosos en sus tiempos como ellos. Ela, Kol Sheshoalim Oto Bechol Makom, Dabar Echad Belimudo Veombro. Es decir, ¿qué significa alguien que es Talmid Jajam? Una persona que vienen, le preguntan algo sobre lo que está estudiando en el momento y él sabe inmediatamente responder sobre ello. Afilo, el Masechta de Kala. Incluso que sea sobre el Masechet Kala, que es una de las Masechtot más fáciles y más pequeñas y que no son, sí, muy difíciles. Aunque le pregunten sobre eso y sepa responder inmediatamente, ya se considera que es Talmid. De la misma manera, le dice, tú quedas consagrada para mí a condición de que yo sea Jajam. En Ombrim, no hace falta que sea
que Jajme Yavne, como los sabios de Yavne, que Rabbi Akiva Bejaverabo, como Rabbi Akiva y sus compañeros. Ela Kol Sheshoalim Oto Dabar Jochma, todo aquel que se le pregunta algo de Jochma, es decir, que necesita un razonamiento en cualquier lugar de Ombra, y él viene y razona y trae los argumentos. Ahora, si le dice al Menach ni Gibor, quedas consagrado para mí a condición que yo sea valiente, él no me brim, no vamos a decir que tiene que ser valiente como Abner ben Ner, Ujioa ben Zeruya, los generales del rey David. Ela, Kol Shehaverav, Mityareim, Mimenu, mi pene que burato. Sino todos aquellos, todo aquel del cual sus amigos tengan miedo de él por su fuerza, ese se llama Yagibor, y entonces la mujer queda consagrada. Ahora, el Menachan y Ashir, a condición de que sea rico. En Ombrim no vamos a decir que Rabbi Elazar ben Harsom, como Rabbi Elazar ben Harsom, o que Rabbi Eliezer ben Elazar ben Azariah, o como Rabbi Elazar ben Azariah, que eran muy ricos. El Akol Shebene Iro, Mejabdim Motomi Pene Oshlo. Todo aquel que los habitantes de su ciudad lo honran por causa de su riqueza. Ahora, si le dijo al Menat Shani Tzadik, es decir, quedas consagrada para mí a condición de que yo sea un tzaddik. Afilu Rasha Gamur, incluso que sea un malvado pleno, Mekudeshet queda consagrada, porque Shemairer Teshuvah Bedato, porque a lo mejor está haciendo Teshuvah en ese momento. Al Menat Shani Rasha, si le dijo quedas consagrada para mí a condición de que sea malvado, Afilu Tzaddik Gamur, incluso que sea un tzaddik íntegro, perfecto, queda consagrada. ¿Por qué? Shemairer de Bar Abodad Kohabim Bedato, porque a lo mejor en ese momento justo va a estar pensando en querer hacer idolatría, y entonces se le va a llamar Rasha, y entonces va a cumplir con la condición. Muy bien, ahora nos va a traer la Gemara algo muy interesante acerca, un poquito de Agadá, acerca de cómo el mundo recibió una serie de cosas y cómo se dividieron. Dice, Asara Kabim Jochma, es decir, 10 medidas de sabiduría, y Ardula Olam, bajaron al mundo. Tisha, 9 de ellas, Natla eres Israel, la tomó la tierra de Israel, Bejad Kola Olam Kulo. Y una de las 10, la que quedaba para todo el resto del mundo. Azarakabim Yofi, 10 medidas de belleza, y Ardula Olam, bajaron al mundo. Tisha, Natla Jerusalén, 9 las tuvo Jerusalén, Bejad Kola Olam Kulo. Y una al resto del mundo. Azarakabim Ashirut, 10 medidas de riqueza, y Ardula Olam, bajaron al mundo. Tisha Natlu, Romayim Kadmonim, 9 las tomaron los romanos antiguos, Dejad Kola Olam Kulo, y uno todo el mundo entero. Azarab Kabimaniyut, 10 medidas de pobreza bajaron al mundo. Tishanat la Babel, 9 las tomó Babel, Dejad Kola Olam Kulo, y una quedó para todo el resto del mundo. Azarab Kabin Gasut y Ardula Olam, 10 medidas de arrogancia bajaron al mundo. Tishanat la Elam, 9 las tomó Elam, el pueblo de Elam, y una de Had le coló Olam Kuló, una quedó para todo el resto del mundo. Pregunta la Gemara, Begasut, le Babel, Lonajit, ¿y acaso en Babel no eran también arrogantes? Bactiv, si acaso no está escrito, Vaesa Ainai, Vaere, Veine, Shetaim Nashim, Yotzeot, Veruach, Bekanfehem, Velahena, Kenafaim, Ajasida. ותישנה את האפה בין הארץ ובין השמיים, ואומר אל המלאך הדובר בי, אנא המה מוליכות את האפה. ויאמר, ויאמר אליי, לבנות לה bait בארץ שנער. Trae un versículo que está hablando en el libro de Zacarías, que levantó sus ojos y vio a estas dos mujeres que estaban saliendo con el viento bajo sus alas, y que tenían las alas como cigüeñas y estaban llevando una efá entre la tierra y el cielo, y le dijo al malaj Zeharia, le dijo, ¿qué es lo que ellas están llevando? Y le respondió y le dijo, están llevando ladrillos para construir la casa Be'eretz Shinar, en la tierra de Shinar. La más Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Zo, estas mujeres que están recordadas en el versículo, son una mashal, son una metáfora. Lejanufá Vegasuta Ruach, es decir, sobre la insolencia y la arrogancia.
Sheyardule Babel, que bajaron a Babel. Responde la Gemara y dice, efectivamente, al principio, Leajan Nahit, es decir, Gasuta Ruach y Ardale Babel, al principio bajó a Babel la arrogancia. Beashtarbube hu de Ishtarbube Leata, pero no quedó ahí fijada en ese lugar y se fue a Elam. Daikanami, además así queda bien puntualizado. De Katane, pues enseñó el versículo y dijo, Livnot la bait, para construirle un hogar, es decir, construirla, eh, dice, lo dice en singular, pero ella dijo son dos mujeres, es decir, que Sheshetee Malhu, verdad que hat, de ahí no Hanufa, es decir, es la insolencia. Y concluye la Gemara y dice, Shmamina, efectivamente, se aprende. Pregunta entonces la Gemara, Eni, ¿acaso la arrogancia no se asentó en Babel? Ve a Mar, si acaso dijo aquel sabio, Simán Legasut, Aniyut, ¿cuál es el símbolo, la prueba o la señal de que estamos siendo arrogantes? La pobreza. Vaniyut de Babel, Udeika, y en Babel había mucha pobreza. Ahora dice Aniyut de Torah, se refiere a la pobreza de Torah. Yichtiv, como está escrito, Ajot lanu ketana v'shadaim en la. Dice el Shir Shirim, nuestra hermana pequeña tenemos, pero no tiene pechos. Amar Rabbi Yohanan, Zo Elam, se refiere al reino de Elam. Shezachta Lilmod, que tuvo el mérito de que se estudie Torah, porque en Elam vivían Daniel y Mordejai. Velo Zachta Lelamed, pero no tuvo el mérito de que se enseñe Torah en ese lugar. Asaraka ben Gebura Yardula Olam, 10 medidas de fuerza y de valentía bajaron al mundo. Tishan el club Parsim, 9 los recibieron los Parsim, los persas. Y una todo el resto del mundo. Asaraka bim Kinim Yardula Olam, 9, 10 medidas de piojos bajaron al mundo. Tishan el Madai, 9 la recibió Madai y una al resto del mundo. Asaraka bim Keshafim Yardula Olam. 10 medidas de brujería bajaron al mundo. Tishan Atlam Mitzrayim, 9 la recibió Egipto y una al resto del mundo. Asaraka bin Negaim y Ardula Olam, 10 medidas de lepra, de pústulas, de manchas de lepra, bajaron al mundo. Tishan Atlu Hazirim, 9 las tomaron los cerdos y uno al resto del mundo. Asaraka bin Znut y Ardula Olam, 10 medidas de prostitución bajaron al mundo, de relaciones prohibidas, de Arayot. Isha, Natla, Arabia. 9 las tomaron Arabia y una el resto del mundo. Asaraka bin Azut, 10 medidas de Azut, de descaro, y Ardula Olam bajaron al mundo. Tisha, Natla, Meshan, 9 las tomaron Meshan y una el resto del mundo. Asaraka bin Sija y Ardula Olam, 10 medidas de conversación bajaron al mundo. Tishan Atlun Nashim, 9 las tomaron las mujeres y una para el resto del mundo. Perdón, me perdí. Asaraka Bim, Shihrut y Ardula Olam, 10 medidas de borrachera bajaron al mundo. Tishan Atlu Kushim, 9 las tomaron los Kushim, los etíopes, o Kush, África, y una al resto del mundo. Asaraka Bim Shena, 10 medidas de dormir bajaron al mundo. Tishan Natlu Abadim, 9 la tomaron los siervos, Bejat Natlu, Kola Olankuló, y una la tomó todo el resto del mundo. Hasta aquí llega este DAF con este final tan interesante en la Agadá. Que tengamos Moadim Esin Haj, Elimus Banil Zazón, Isku, Veimso.